tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 21 de febrero del 2021. Los saludamos mi familia y yo desde Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, desde aquí, desde donde el Señor nos está permitiendo desarrollar este ministerio de compartir su palabra. Saludo de manera especial a los pastores del seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, aquí en Mérida, Yucatán, con los cuales pude compartir, convivir durante esta semana en las clases del seminario. Una experiencia muy interesante, muy hermosa. Los saludo de manera muy cordial, pastores y pastoras. Cuaresma es el tiempo litúrgico en el calendario litúrgico cristiano de 40 días antes de la resurrección o antes de la Pascua, como le llamamos también. Este es un tiempo de preparación, es un tiempo de iluminación interna, de purificación. De esta manera lo ha tomado la cristiandad. Las iglesias católicas lo celebran, también la iglesia copta, la iglesia ortodoxa y la iglesia anglicana y algunas otras iglesias evangélicas tienen en cuenta este calendario cristiano. Y precisamente, como les decía, la Cuaresma ha iniciado desde el miércoles pasado. Estamos durante este tiempo en Cuaresma, enfilándonos, preparándonos para lo que es la Pascua de Resurrección, recordando ese momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento entre personas durante un periodo de 40 unidades de tiempo, no específicas, como método para evitar contagios y una mayor propagación en caso de una enfermedad o plaga como la que estamos viviendo actualmente. En realidad, la cuarentena que estamos viviendo se ha extendido muchísimo más de 40 días. Incluso ya vamos a cumplir un año aquí en México. El año pasado, en marzo, inició esta cuarentena y todavía seguimos en esta pandemia, en este resguardo, en este retraernos para que no haya mayor contagio como ya lo ha habido. Vamos a hablar en este día de la Cuaresma en cuarentena. Pero antes les invito a que escuchen una melodía, una alabanza en labios de mi esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, y vamos a ser ministrados, vamos a ser bendecidos a través del canto. Pongamos atención y bendigamos al Señor a través de esta alabanza. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad te ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar? En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está el poder para
Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Cuaresma en cuarentena. Nuevamente repito, Cuaresma es el tiempo de 40 días antes de la resurrección. Cuarentena pues es el tiempo que estamos viviendo en el cual en la medicina se establece un tiempo perentorio para abstraerse, para no estar en contacto con más personas por lo que pudiera significar un agravio o que la enfermedad se pusiera más delicada. O un contagio en el caso de una pandemia como el que estamos viviendo. Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de cuarentena, que esa cuarentena no solamente ha durado 40 días, sino muchísimo más. En marzo del año pasado ya vamos a cumplir casi un año de esta pandemia, de esta cuarentena. 40 en la Biblia es un tiempo muy significativo. Habla de preparación, de cambio. Es un tiempo de preparación durante el cual las personas en la Biblia tuvieron ese tiempo en el cual sus corazones fueron transformados a través de 40 días. El 4 hace referencia a todo lo que sucede en la tierra. Por ejemplo, tenemos 4 puntos cardinales. Hay 4 elementos aquí en la tierra, 4 estaciones en el año y 4 tipos de tierra mencionados en la parábola del sembrador. Es decir, el 4 hace referencia a todo lo que sucede en la tierra. Y el 40 es un tiempo de preparación de lo que sucede aquí en la tierra con respecto a la influencia divina. El 40 es muy simbólico. En general significa un tiempo de preparación, vuelvo a repetir, tiempo de cambio, pero también tiempo de sentencia y de castigo. El diluvio duró 40 días y 40 noches. 40 días Jonás predicó sobre Nínive antes de que viniera la destrucción sobre Nínive, pero durante esos 40 días el pueblo de Nínive fue transformado y entonces Dios perdonó ese acto de juicio que iba a traer sobre esa nación. 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio público. 40 días se apareció Jesús a los discípulos después de haber resucitado. Un tiempo de preparación también para los discípulos. 40 días estuvieron los espías explorando la tierra prometida. Y vamos a hablar de eso precisamente, de ese tiempo de preparación, ese tiempo en el cual los corazones cambian, ya sea para bien o para mal. Tú y yo estamos viviendo durante este tiempo de preparación. Quizá no los 40 días, pero sí es un tiempo de cuarentena, en el cual Dios está preparando nuestros corazones para algo importante, para algo especial. ¿De qué manera lo vamos a experimentar? ¿De qué manera estamos viviendo este tiempo de cuarentena? Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que busquen ahí en sus Biblias en Números 13. Números 13. Y voy a dar lectura a algunos versículos en la nueva versión internacional. Acabamos de mencionar hace poco que falleció recientemente el doctor Luciano Jaramillo, encargado de la traducción de esta importante nueva versión internacional.
y la vamos a leer. Es una versión muy interesante, traducida del hebreo y del griego directamente al español, por biblistas que se encargaron de esto, traducirla directamente a nuestro idioma. Así es de que es una versión muy recomendable. Les invito entonces a que lean ahí en la palabra del Señor, y leo ahí en Números capítulo 13, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Saltamos versículo 17 al 20 y dice lo siguiente de Números 13. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esto es lo que se establece ahí en el capítulo 13 de Números, y después nos saltamos al capítulo 25 al 33. Doy lectura rápidamente. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas son gigantes. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir a esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Así nos veían ellos a nosotros. Vamos a analizar algunos puntos que acabamos de escuchar. El Señor le dijo en esta porción de Números 13, el Señor le dice a Moisés que enviara a un líder. Es decir, los que iban eran líderes, eran jefes de cada tribu para explorar la tierra. No era cualquier persona, no era cualquier hijo de vecino, como decimos. Eran líderes, eran jefes que estaban a cargo de una multitud. Si estamos hablando que el pueblo del Señor se contaba alrededor de 2 millones y eran solo 12 tribus, entonces hagamos cuentas de cuánta gente lideraba cada uno de los jefes que fue enviado a explorar la tierra. Un jefe por cada tribu. Entre ellos iban José de la tribu de Benjamín y Caleb de la tribu de Judá. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos, pero también le dijo el Señor a Moisés: exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, si son muchos o pocos, si la tierra es buena o mala, fértil o estéril, si tiene árboles o no. Traigan algunos frutos. Esto era un tiempo de prueba, era un tiempo de preparación. Los espías estaban siendo los ojos, los oídos para el pueblo, e iban a llevar el informe de lo que vieran y de lo que escucharan allí en ese lugar. Regresan durante estos 40 días que estuvieron en una profunda exploración, que estuvieron escuchando, que estuvieron viendo, que estuvieron investigando todo lo que sucedía ahí en esa tierra. Un tiempo de preparación en el cual ellos pudieron haber transformado sus corazones. De hecho, así fue, pero vamos a ver si para bien o para mal. ¿Cómo estás viviendo tú este tiempo en el que el Señor te está permitiendo de cuarentena? Que estás ahí retraído en tu casa, que estás con una dinámica, con una forma de vida totalmente diferente a lo que vivíamos hace un año. ¿Cómo estás experimentando este tiempo? Porque Dios también te quiere llevar a una experiencia de preparación en tu vida.
Durante este tiempo, Dios quiere transformar tu corazón. Para bien o para mal, tú decides. Porque el Señor te ha puesto, te ha establecido cuál es su palabra y cuál es su voluntad. Aquí es importante que la conozcas. Por eso yo te sigo invitando a que leas la palabra de Dios, que escuches mensajes, que diario estés reflexionando en la palabra del Señor. Hay un ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar que se llama La Palabra de Hoy. Enviamos mensajes cada día, diario, para que ustedes estén escuchando la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Él es el que debe ser glorificado. Tú eres el que necesita ser transformado. Nosotros solamente somos un instrumento más. Somos siervos inútiles en las manos del Señor, pero esperamos que estemos haciendo lo que el Señor nos guía a hacer. ¿Cómo estás viviendo este tiempo de pandemia? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de cuarentena? ¿Cómo está siendo transformado tu corazón? ¿Cómo estás permitiendo tú que tu corazón sea transformado? Y entonces regresan los espías, allá están a punto de tomar la tierra prometida, acaban de salir de Egipto, han sido trasladados, ya pasaron varias experiencias, vieron la manifestación gloriosa del Señor desde que los sacó de Egipto, los hizo pasar en seco por el mar, vieron la gloria de Dios alimentándoles, protegiéndoles, y entonces están a punto de pasar a tomar esa tierra que el Señor les ha prometido. Y vamos a ver cuál fue la respuesta, cuál es la conclusión de lo que los espías traen delante de Aarón y Moisés, que eran los líderes, que eran los patriarcas ahí que estaban dirigiendo a la nación. Y entonces vamos a escuchar cuál fue el resultado de la investigación que estos 12 espías hicieron. Regresan después de 40 días de explorar la tierra y presentan este informe y muestran los frutos de la tierra. Ellos traen frutos para demostrar que realmente es una tierra que fluye leche y miel, que hay abundancia, que hay mucha prosperidad en esa tierra. La tierra efectivamente es buena y abunda en leche y miel, dicen ellos. Pero, y aquí el pero, el pueblo es poderoso y sus ciudades enormes y fortificadas. Hay gigantes, decían ellos. Hay gigantes ahí en esa tierra. Y además dicen, no podemos tomar esta tierra, es muy difícil. Pero Caleb dice a sus amigos, dice al pueblo, dice ahí a los que estaban escuchando. Caleb, uno de los que fue a explorar la tierra, dice, subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Vamos en el nombre del Señor, porque Él nos ha dado esta tierra. Nosotros podemos hacerlo. Pero los demás dijeron, no podemos porque ellos son más fuertes que nosotros. En ese momento es cuando Josué también apoya la moción de Caleb. Ellos dicen que sí pueden porque el Señor les ha dado esa tierra para conquistarla. Y los otros 10 espías dicen, no podemos, son más grandes que nosotros. Incluso dicen lo siguiente, que la tierra se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes, dice, vimos gigantes. Y comparados con ellos, dice ahí la palabra del Señor, que ellos mencionan que parecían ellos langostas. Así era la percepción de lo que ellos tenían de sí mismos, parecían langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo es tu experiencia de vida? ¿Cómo tú estás teniendo bien firme la imagen de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios ha formado en tu corazón, en tu vida, de cuánto el Señor ha trabajado en tu ser para ser lo que ahora eres? Eres alguien muy importante porque fuiste creación de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Eres muy importante. Estamos a 40 días, un poco menos, de celebrar, de recordar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió por ti en la cruz y Él resucitó y está en gloria, está intercediendo por ti. Cuando tú le entregas tu vida, entonces Él toma control de tu vida. Su Espíritu Santo te es dado y entonces tienes la bendición del Señor. Entonces tú eres alguien muy especial. ¿De qué manera estás seguro de aquello que Dios ha formado, de aquello que Dios ha creado en ti? ¿O te ves todavía como langosta? Te pregunto porque estos 10 espías, que no eran cualquier hijo de vecino, que eran jefes, que eran líderes de multitudes, ellos se sentían como langostas. Pero los otros dos, Caleb y Josué, dijeron, el Señor pelea nuestra batalla. Vamos adelante, vamos a tomar esa tierra. Entonces,
Ellos murmuran, los 12 espías murmuran, corren la voz y murmuran contra Aarón y contra Moisés, y además quieren apedrear a los 12 espías que dijeron que sí podían tomar la tierra. El Señor entonces en ese momento se levanta y trae un juicio contra ellos y les dice en ese momento que van a durar en ese desierto 40 años hasta que muera el último de ellos, mayor de 20 años. 40 años le costó al pueblo el no haber creído en la palabra del Señor. Incluso los dos que sí creyeron también vivieron la consecuencia del pecado de los demás, de no haber confiado, de no haber creído, porque Caleb y Josué, ellos tuvieron que estar también los 40 años en el desierto. La diferencia es que a ellos sí se les permitió entrar a la tierra prometida y a todos los demás, a toda la multitud mayor de 20 años, no se le permitió, solamente a los hijos de ellos, que fueron y entraron a poseer la tierra que el Señor les dio. Aquí hay dos cosas muy, muy importantes. Solamente Caleb y Josué, dice la palabra de Dios, cuando Dios trae juicio contra ellos, cuando les dice que van a estar ahí durante 40 años, pero también el Señor manda una plaga sobre los 12 espías y ellos mueren también. De manera inmediata, no durante los 40 años, ellos mueren por esa plaga que el Señor trajo sobre ellos, mueren de manera terrible, enfermos. Pero el Señor mismo dice que solamente Caleb y Josué tuvieron una actitud diferente y que fueron fieles delante de Él. Tuvieron una actitud diferente y fueron fieles delante del Señor. ¿Cómo estás afrontando tú este tiempo de cuarentena? ¿Estás siendo fiel delante del Señor? Porque te repito, este es un tiempo de preparación para tu vida, porque el Señor quiere hacer cosas especiales en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en esta cuaresma. El Señor quiere hacer algo importante en tu vida. ¿Tendrás una actitud diferente a los demás, de queja, de angustia, de dolor, de recriminación? ¿O dirás, por otro lado, que el Señor es fiel, que el Señor te va a llevar adelante y que el Señor cumplirá sus promesas en tu vida? Porque eso habla de fidelidad. Y la fidelidad es lo mismo que fe. La fe no es solamente una cuestión de creencia estática. La fe es creer en Dios, pero además caminar en la línea de lo que estás diciendo que crees. Esa es fidelidad. De manera fiel caminaron Caleb y Josué. Ellos fueron fieles a la palabra, a la promesa que el Señor había traído. ¿Cómo estás asumiendo tú esa palabra que Dios ha hablado a tu vida, esa palabra que Dios está trayendo hoy a tu vida? ¿Cómo la tomarás? ¿Serás fiel a la promesa de parte de Dios, que Él bendice a los que le creen, que el Señor se agrada de los que tienen fe en Él y caminan en obediencia? ¿O será de recriminación, de desconfianza, de falta de fe, como tuvieron los otros 10 espías? Caleb y Josué tuvieron una actitud diferente delante del Señor, y eso le agradó al Señor, y fueron muy bendecidos y fueron prosperados. Ellos fueron los únicos que llegaron y entraron a tomar la tierra prometida. Cuando por fin pasaron los 40 años y toda esa generación había muerto en el desierto, solamente entraron ellos, junto con todo el pueblo, los hijos de aquellos que no habían creído, entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Este es un tiempo difícil, es un tiempo de desierto, es un tiempo de cuarentena. ¿Cómo lo estás viviendo? Porque déjame decirte que Dios trae promesas a tu vida. Si tú has creído, y si no has creído, yo te invito a entregarle tu vida al Señor. Pero si tú crees en este momento, el Señor tiene promesas para tu vida. Prepárate para recibir la bendición de parte del Señor. El Señor trae promesas que cumplirá en su tiempo a tu vida y a la mía. Este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo en el que el Señor quiere moldear tu corazón. Es un tiempo en el que estarás siendo transformado para recibir, cuando termine todo esto, la promesa y la bendición de parte del Señor. Yo lo creo. ¿Lo crees tú también? Te invito a que oremos juntos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo,
en este desierto que estamos atravesando, en este tiempo de prueba, en este tiempo de preparación. Levantamos nuestra voz delante de ti y pedimos, Padre, que tú nos sigas conduciendo, que nos lleves de tu mano, que tus promesas, Señor, se afirmen en nuestra vida y que tú fortalezcas nuestra fe, Señor, para creer, Señor, en que tú estás obrando, que tú nos estás sosteniendo, que tú estás trayendo el pan diario, que nos estás guardando de todo ataque, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesucristo queremos ser fieles a ti, Señor. Danos las armas, Padre. Fortalece la fe en nuestra vida. Tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros, Padre, para seguir pasando este tiempo y que nuestros corazones sean transformados para bien, Señor, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Te lo pedimos esto, Señor, clamando por todos aquellos que están pasando por enfermedad, por dificultades, por muerte, por carestía. Fortalece su fe, manifiesta tu poder en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Aleluya. Amén. Me despido con mucho gusto, nos despedimos mi familia y yo, y te invitamos a que te suscribas ahí en el canal en YouTube. Puedes darle clic a donde dice suscripción y puedes suscribirte inmediatamente, no implica ningún costo, solamente te suscribes, das un clic y entonces te llegan notificaciones cada vez que enviemos un nuevo video. Los domingos enviamos 2 y de lunes a sábado enviamos un video cada día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.